Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva actividad del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en nombre de la Fundación Caja Canarias y de la Fundación La Caixa, a esta conferencia que le hemos dado como título Toma de decisiones, innovación y creatividad desde la perspectiva de la neurociencia. Para esta conferencia tenemos el gran privilegio de contar como invitado con el profesor Facundo Manes, autoridad mundial en neurología y neurociencia cognitiva, con el que conectamos hoy desde Buenos Aires. También está con nosotros la periodista y socióloga Rocío Celis, aquí desde Santa Cruz de Tenerife, y a ambos les doy una cordial bienvenida y bueno, agradecerles inmensamente esta oportunidad de contar con ustedes en este foro Nueva Economía, Nueva Empresa. Bien, como muchos de ustedes ya saben, este foro es una iniciativa conjunta de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa, enmarcada en su amplia colaboración en acción social entre las dos instituciones y viene contando con la dirección técnica de la Fundación FIDE Caja Canarias y la Asociación Española de Directivos. Con esta conferencia, el objetivo que nos plantea el doctor Manes es ayudarnos a entender cómo funciona nuestro cerebro y evaluar los conocimientos científicos actuales sobre la inteligencia colectiva, el liderazgo, las emociones, la toma de decisiones y la creatividad. Bien, pues para dar comienzo a esta nueva conferencia, le paso la palabra a Rocío Celis, que hará una presentación más amplia del doctor Facundo Manes y dirigirá el coloquio final con las preguntas que puedan ustedes realizar a través del chat, se puedan dirigir directamente a través del chat. Pues nada, le paso la palabra a Rocío Celis. Adelante, Rocío. Pues muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Como decía Francisco, esta tarde vamos a indagar con la ayuda de la ciencia en el funcionamiento del cerebro, en aspectos determinantes, ¿no? Como pueden ser la toma de decisiones, la innovación, la creatividad, competencias tan requeridas, pues no solo en el ámbito profesional, ¿no? En realidad en la vida cotidiana, ¿no? En cada día. ¿De qué manera el cerebro toma decisiones? Nos preguntamos. ¿Cómo intervienen las emociones? ¿Qué es la inteligencia colectiva? Bueno, pues para buscar la respuesta científica, esta tarde tenemos el privilegio de contar en Foroe con Facundo Manes, que es una autoridad mundial en esta materia. Le damos la bienvenida. Facundo Manes es neurocientífico y neurólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires, doctor en ciencias por la Universidad de Cambridge, completó su formación en Estados Unidos. Profesor en la Universidad Favaloro en Buenos Aires, de la que fue rector, y docente también en la Universidad de California, en la Medical University de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y en la Universidad Macquarie en Australia. Bueno, pues este científico, varias veces galardonado por sus contribuciones, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y consultor de la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido. Convencido de que, lo leo tal cual lo tiene en su web, ¿no? Para recomponer la sociedad se necesita voluntad, esfuerzo e inteligencia para enseñar. A su regreso a Argentina creó la Fundación INECO, esto es el Instituto de Neurología Cognitiva y además el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Ambas son consideradas hoy en día instituciones pues, de vanguardia, ¿no? En neurociencias con reconocimiento internacional. Pues el doctor Manes despliega esa capacidad divulgativa suya en televisión, en prensa, a través de sus artículos y también a través de sus libros. Es coautor de títulos que han sido superventas. Por ejemplo, Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, El futuro del cerebro, o esta última obra en la que nos desvelan todo lo que sabemos hasta el momento sobre el funcionamiento del cerebro y que ha titulado Ser humano. Bueno, pues sobre esto se va a centrar la conferencia esta tarde con nuestro invitado, al que damos de nuevo la bienvenida. Le agradecemos el rato que va a compartir con nosotros.
Doctor Manes, al concluir su exposición, abriremos, si le parece, el tiempo para compartir preguntas, inquietudes que vayan surgiendo entre las personas que en este momento están asistiendo a su videoconferencia. Es su tiempo, cuando quiera le escuchamos. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a la Fundación Caja Canarias, a la Fundación La Caixa por esta invitación. Gracias a todos los que están viendo. Es un momento interesante reflexionar sobre el órgano que nos hace humanos, que es lo que tenemos entre las orejas. Si ustedes me preguntan cómo podría definir el órgano más complejo del universo, lo que tenemos acá adentro es el órgano más complejo del universo. Es tan complejo que incluso tiene la osadía de intentar entenderse a sí mismo. Y yo le diría, fíjense qué desafío definir el órgano más complejo del universo en 2 palabras, le diría que es un órgano social. Y bueno, tenemos que reflexionar sobre cómo el contexto determina nuestra conducta. Nuestro contexto, el contexto determina nuestra conducta. Lo voy a repetir varias veces en esta charla, por lo cual voy a hablar de toma de decisiones, voy a hablar de creatividad, voy a hablar de liderazgo desde la perspectiva de las neurociencias, pero el contexto es muy importante para las decisiones, para nuestra conducta. Y estamos viviendo en todo el mundo una pandemia, es la crisis de salud más importante de la historia moderna, que claramente alteró a nuestro contexto. Y uno, si estudia pandemias en la historia, uno ve que las pandemias nos cambian. Puede ser para bien o para mal, pero las pandemias siempre cambian la mentalidad de la época. Como ejemplo, podemos recordar a una de las pandemias más importantes, que fue la peste negra, que entre 1347 y 1353 mató aproximadamente a 1 de cada 3 seres humanos de ese entonces. 1/3 de la población mundial murió durante la peste negra. Sin embargo, después de todo ese dolor, de este sufrimiento, surgió uno de los más grandes movimientos culturales, el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? Como ustedes saben, un movimiento que atravesó a la sociedad en su momento, cambiando todos los paradigmas y poniendo una mirada de los humanos hacia adentro, hacia sí mismos, apostando a buscar el poder y las respuestas en cada uno. Yo estoy convencido de que de esta pandemia también vamos a salir buscando el interior, buscando lo que nos hace humanos, pero hoy, a diferencia de la época de la peste negra, tenemos muchísimos datos científicos sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y en estos 40 minutos o 45 minutos, más las preguntas, voy a tratar de abordar esto, de por qué tenemos que invertir en lo que nos hace humanos. Y tenemos que reconocer, más allá que vivamos en países desarrollados, en vía de desarrollo, no desarrollados, que todos tenemos una sensación de pérdida en algún aspecto. Algunos han perdido familia, amigos, otros han perdido proyectos, otras experiencias. Y además, una cosa que nos pasó, más allá de donde estemos viviendo y del contexto en que estemos viviendo, es que hace un tiempo nosotros hacemos cosas que no hacíamos. Por ejemplo, usar mascarillas. Y no hacemos cosas que antes hacíamos. Y esto pone a prueba nuestra capacidad de regulación. Regular nuestras conductas, tarde o temprano, nos agota. Además se suma la incertidumbre. Estamos medio sincronizados en el mundo, creo que por primera vez en la historia, el año pasado, cuando fue el momento más crítico de la pandemia, todos teníamos cierta ansiedad, cierta emoción sincronizada. Eso no había pasado nunca en la historia. Gracias a la tecnología, una muerte en China o en el norte de Italia, por las redes sociales, por los diarios, por internet, llegaba inmediatamente a todo el mundo y tuvimos sincronizados emocionalmente los seres humanos. Eso no pasó nunca en la historia porque no había tanta tecnología para transmitir lo que pasaba en una región.
Y también tenemos incertidumbre de cómo va a ser nuestro trabajo, cómo va a ser nuestro futuro, de nuestras sociedades, del mundo. Eh, y la incertidumbre sobre el futuro se convirtió en un factor clave. Y también la incertidumbre requiere esfuerzo y energía para afrontarla. Y esto consume mucho de nuestros recursos cognitivos. Una cosa que les voy a decir en esta charla, quizás en más de un momento, es que nosotros tenemos recursos cognitivos que son limitados. Nosotros no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Y la incertidumbre consume recursos cognitivos. Manejar, negar o afrontar la incertidumbre. Ahora, la buena noticia es que los seres humanos somos seres adaptativos. Y se ha estudiado en la historia, después de guerras, de crisis, de pandemias, que los seres humanos solemos desarrollar resiliencia, que es la capacidad que tenemos para superar adaptativamente la adversidad. Podemos definir a la resiliencia como la cualidad que nos da la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés, con las dificultades. Y es interesante porque las personas resilientes, muchos de nosotros lo somos, logramos la manera de cambiar el rumbo, de sanar emocionalmente y de ir avanzando hacia los objetivos. A veces hay un shock inicial, un dolor de alto impacto emocional, pero luego muchos de nosotros experimentamos un nuevo significado y propósito en la vida, una nueva fuerza, una confianza interna y mayor apreciación de los vínculos y relaciones. También es más frecuente que nos volvamos más altruistas luego de guerras, epidemias, desastres. Y el bienestar de los demás empieza a cobrar más interés que el bienestar personal. Todo esto es resiliencia. Y los seres humanos somos muy resilientes. A nivel comunitario puede surgir un sentido común de propósito y un espíritu de cooperación que nos lleve a integrarnos o a un nivel más alto de integración. Es como si en una organización, en una comunidad, en la familia, en lugar de pensarnos como individuos aislados, nos fusionamos en un todo y nos volvemos más conscientes de que nuestra supervivencia está más ligada de lo que pensamos a la de los demás. Pero ojo, que esto no sucede en forma lineal. Hay que trabajar. Hay un momento del cine mundial que es bellísimo, que es en la película Lawrence de Arabia, donde Lawrence de Arabia le dice al personaje árabe, militar árabe que personificaba a Omar Sharif, Lawrence le dice, nada está escrito, depende del factor humano, de la acción humana. Así que esto no es lineal, podemos salir peores. En la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas. Así que las crisis también pueden tener un efecto contrario, conducir a un estrés intenso en el que los lazos sociales desaparecen y nos podemos volver más individualistas. Por eso, una palabra que es clave para lo que viene es aquella cualidad que nos va a permitir sobreponernos a este trauma colectivo. Esa palabra es la empatía. La empatía es un proceso cerebral que permite que veamos, que identifiquemos que el otro tiene creencias diferentes a nuestras creencias y que las creencias del otro puede haber semillas de verdad. Parece fácil, pero es difícil. Requiere cierta predisposición, entrenamiento, pensar que el otro tiene creencias diferentes a nuestras creencias y que las creencias del otro hay semillas de verdad. Eso es una empatía cognitiva. Pero hay otra empatía que incluso predice liderazgo, que es la empatía emocional. La empatía emocional predice más liderazgo que el coeficiente intelectual. La empatía emocional es sentir lo que siente el otro. Así que sepan que una palabra clave para la organización, para la familia, para las comunidades, si queremos generar más inteligencia colectiva, de lo que vamos a hablar, más creatividad, es sentirnos bien. De eso vamos a hablar también, de cómo se construye el bienestar, de qué sabe la ciencia sobre cómo construimos el bienestar y también sobre empatía. Ahora, antes de la pandemia, nosotros estábamos viviendo una nueva revolución industrial, que a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, no solo cambia lo que hacemos, sino que también los cambia a nosotros.
estábamos viviendo antes de la pandemia, ahora se disparó la pandemia catalizó el avance de la nueva revolución industrial, que también permite la fusión de lo biológico, lo físico y lo digital. O sea que vamos a un mundo post-pandemia en una nueva revolución industrial. Y todo indica que nos encaminamos a un modelo híbrido de muchas áreas, que combine lo mejor del factor humano, de lo presencial, con la tecnología. La tecnología es fantástica, de hecho estamos en diferentes partes del mundo aprendiendo, transmitiendo el conocimiento. No les tengo que contar a ustedes el valor de la tecnología. Y esto nos obligó a muchos ciudadanos del mundo a perder el miedo a la deshumanización que podía llevar la tecnología, ya que sería un riesgo si pensáramos en reemplazar a los humanos con las inteligencias artificiales o los dispositivos. Sepan que las capacidades humanas que nos distinguen como seres humanos, las que nos hacen humanos, son y seguirán siendo irreemplazables. Ahora, tenemos que saber que las tecnologías son una enorme ventana de oportunidades para compartir nuestro aprendizaje, para aprender. Y esto nos plantea, este mundo híbrido al que vamos, desafíos. Necesitamos adquirir educación, empleos nuevos, ya que estas tecnologías modernas están generando nuevo empleo. Y estas habilidades humanas que necesitamos y que vamos a necesitar mucho más en el futuro son imprescindibles. Todo esto no debe desalentarnos a los seres humanos, sino más bien impulsarnos a pensar los cambios urgentes que necesitamos en los procesos de formación de personas y de comunidades. La inteligencia artificial no es nueva, tiene varias décadas. Antes, en el principio de la inteligencia artificial, los programas hacían tareas para los que estaban programados. En los últimos años hubo un cambio radical en la inteligencia artificial porque los programas realizan tareas para los que no fueron programados. Y muchos piensan que esto va a llevar a superar al cerebro humano, o hay robots con ciertas habilidades sociales y cognitivas o emocionales, pero no es así. Tenemos que confiar en nosotros. Nuestras habilidades, las que nos hacen humanos, nunca van a ser reemplazadas por las máquinas. Las vamos a describir ahora, a estas habilidades que cada vez van a tomar más importancia en el trabajo, en la educación. Por ejemplo, en la educación, muchas veces íbamos al aula a nivel de pregrado o posgrado o en educación continua a lo largo de la vida, a aprender un tema. Hoy lo podemos aprender en cualquier dispositivo, en cualquier momento, pero vamos a ir al aula a hacer las tareas en forma colectiva, a generar la inteligencia colectiva, que el docente va a existir, ya no transmitiendo el conocimiento enciclopédico, sino inspirando, motivando, siendo un ejemplo. El cerebro humano aprende básicamente cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Y vamos a estar en nuestras casas aprendiendo el tema específico en cualquier lugar y dispositivo. Y vamos a ir al aula a hacer las tareas que antes hacíamos solos en nuestra casa en equipo. Es una educación inversa. Lo mismo con el consultorio. Los médicos vamos a seguir atendiendo, por más que hagamos telemedicina y que podemos llegar a muchos lugares del mundo en forma rápida y evitar que los pacientes tengan que viajar para nuestras oficinas, nada va a reemplazar la integración de la información de un médico, la experiencia, el acompañamiento del médico, la confianza que se genera en la relación médico-paciente. Lo mismo en la oficina, aunque muchos sigamos haciendo trabajo desde la casa, la creatividad, ahora vamos a ver de cómo surge la creatividad humana, pero la creatividad que surge en el café del pasillo luego de la reunión no va a surgir nunca por el Zoom o por el Google Meet. Así que vamos a tener que prepararnos para los trabajos del futuro sin más demora, y estos trabajos del futuro van a valorar mucho nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos a contextos, que se llama flexibilidad cognitiva. Todo lo que la tecnología no hace y difícilmente algún día puede hacer o imitar. La flexibilidad cognitiva que tenemos los seres humanos nos permiten aprender y funcionar en diferentes escenarios. Es cierto que el conocimiento enciclopédico y las memorias prodigiosas van a tener menos importancia, ya que hoy la información está disponible y cada vez va a estar más disponible.
Pero una habilidad humana que va a ser cada vez más importante es la habilidad de resolver problemas complejos. Es decir, encontrar respuestas novedosas a situaciones difíciles. La creatividad humana nunca va a ser reemplazada por una máquina. La neurociencia avanzó bastante en entender cuándo hay más posibilidades que surja el momento ajá, el momento eureka. La neurociencia también avanzó bastante en entender algunos aspectos de la creatividad. Por ejemplo, todos tenemos el potencial creativo. Esto no es menor porque antes en la antigua Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. Con el Renacimiento se pensaba que algunas personas tenían el talento creativo. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial creativo, pero también sabemos que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Repito, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Todos tenemos el potencial creativo, pero necesitamos procesos para que aumente la chance de que aparezca el momento ajá, el momento eureka. El primer proceso puede requerir años y es el entrenamiento, el aprendizaje en uno o varios temas que requieren años. El segundo proceso es la incubación. Incubación significa tener un dilema en la cabeza por días, por semanas o por horas. La preparación que requiere años y la incubación que requiere días, horas o semanas son necesarias, pero no suficientes para que aparezca el potencial creativo en el momento eureka. Otro aspecto importante es cuando no hacemos nada, cuando el cerebro está apagado, cuando el cerebro está en off. Cuando no hacemos nada, cuando estamos bañándonos y no pensando en nada, cuando estamos caminando en la playa, cuando estamos durmiendo, cuando estamos entre dormidos o tirados en el sofá, cuando pensamos que no pensamos en nada, el cerebro trabaja muchísimo con una masiva red cerebral que se llama Default Network o red de reposo, que asocia áreas que no estaban asociadas y pensamientos que no estaban asociados. Además, para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco. No hay que tener miedo de equivocarse, hay que estar preparado para equivocarse. Y esto no es menor porque en la educación, en la familia, en la sociedad se estigmatiza el error. Hay que equivocarse. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Steve Jobs se equivocó muchísimas veces antes de una tecnología que influyó en estos últimos tiempos. Hay que equivocarse. Y además vivir en un contexto creativo. Repito, el contexto es muy importante para nuestra conducta y un contexto creativo aumenta las chances de ser creativos. Un ejemplo de lo que dije fue Paul McCartney, cuando Paul McCartney crea la melodía de Yesterday, la soñó la melodía de Yesterday, se levantó y la escribió. Pero él era músico, tenía preparación, tenía años de músico, y en las últimas semanas tenía incubación, estaba incubando este dilema, esta melodía que no le salía. Lo mismo pasó con un físico alemán que estaba pensando la estructura de la molécula de benceno y soñó que serpientes se enroscaban sobre sí mismo y dio lugar a lo que hoy sabemos que es la estructura de benceno. Y este tipo de cómo creamos, este es un ejemplo de cómo creamos los humanos, va a ser irreemplazable por las máquinas, por un robot, por la inteligencia artificial. Ellos van a crear de otras maneras. Ya la inteligencia artificial analiza grandes patrones de datos o analiza grandes cantidades de datos mejor que nosotros y encuentra patrones mejor que nosotros, pero nunca va a crear como nosotros. Tampoco las máquinas, los robots, la inteligencia artificial va a tener la sensibilidad estética. Si bien la tecnología puede aportar mucho al arte, la emoción contenida en una obra literaria o musical no puede provenir más que de la experiencia humana. Otras habilidades que van a ser cada vez más necesarias en la educación y en el trabajo del futuro es la capacidad de pensar críticamente, de observar, de reflexionar, tomar decisiones a corto plazo pensando en el largo plazo. La capacidad de negociar, eso va a ser inimitable por una tecnología moderna. La flexibilidad cognitiva, nuevamente, la capacidad para adaptar nuestra conducta a escenarios cambiantes, eso será sumamente valorado en el futuro. La intuición, el contacto entre personas. Nuestro cerebro es un órgano social, repito. Las habilidades emocionales y sociales son esenciales para nuestra supervivencia. Nosotros
como especie sobrevivimos no por nuestro cuerpo, ni por nuestra fuerza. Hay animales que tienen más fuerza y mejor cuerpo. Sobrevivimos porque en un momento de la evolución empezamos a vivir en grupos complejos. Las computadoras más sofisticadas, la inteligencia artificial del futuro, los robots, pueden ser más inteligentes que nosotros en muchos aspectos, pero nunca lo van a hacer en habilidades como la compasión, en sentir la alegría o el dolor ajeno. Por eso la empatía, la gente que tenga empatía, va a ser una cualidad esencial en una organización, en una comunidad. La inteligencia colectiva, la capacidad de manejar equipos, de interactuar con otras personas, será fundamental para los líderes del siglo XXI. Sabemos hoy desde la ciencia algo sobre la inteligencia colectiva. Sabemos que la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las partes. Y hay 3 factores, estudiaron muchos aspectos de la dinámica de los grupos, y hay 3 factores que la ciencia estudió que predice el éxito de un equipo. El primer factor es que los miembros del equipo tengan altos niveles de empatía. Cuando los miembros del equipo tienen altos niveles de empatía, hay más posibilidades que ese equipo sea exitoso. El segundo factor que predice el éxito del equipo es que, además del líder, haya otras voces dominantes. Son muy importantes otras voces dominantes además del líder. El líder es clave. El líder tiene que tener visión, el líder tiene que estar dispuesto a tomar riesgos. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es una habilidad de articular una visión, casi un propósito vital, e ir a esa visión con decisión, coraje, quemando las naves. Esa actitud inspira a los demás a salir de su inercia, de su propia existencia, y aspirar a una utopía. Casi sin metas. Como decía Machado, el problema de la meta es que muchas veces se cumple. El propósito es el camino. Y hoy sabemos que los líderes son más eficientes cuando logran inducir a sus seguidores de forma tal que estos puedan ver los intereses del grupo como intereses personales, como intereses propios. Antes, las teorías psicológicas del liderazgo asociaban al líder eficaz como aquella persona con carisma, inteligencia y otras características de la personalidad. De acuerdo a esas teorías, los buenos líderes usaban talentos innatos para dominar a los seguidores y decirles qué hacer con objetivo de inyectar en ellos entusiasmo y fuerza de voluntad. Estas teorías afirmaban que líderes con el carácter y la voluntad suficiente podían enfrentar y sobrepasar cualquier realidad. Sin embargo, en años recientes hubo el avance de nuevas teorías psicológicas sobre el liderazgo. Y entendemos hoy que los líderes tienen que comprender más los valores y las opiniones del grupo, de los seguidores, más que asumir absoluta autoridad. Establecer diálogos productivos con los colaboradores acerca de lo que representa o encarna el grupo y sobre todo, a partir de esto, sobre cómo debe actuar el grupo. El líder moderno entiende por liderazgo la habilidad de dar forma a lo que los seguidores realmente desean o quieren. Y el buen liderazgo depende de la cooperación y el apoyo de los colaboradores. Entonces, esta nueva teoría psicológica del liderazgo niega la noción que el liderazgo es de arriba para abajo, es de abajo para arriba. De hecho, es muy importante para ganar credibilidad entre los colaboradores que el líder se posicione como uno más de ellos, que haya ese sentido de pertenencia de todos. De acuerdo a estas teorías psicológicas modernas del liderazgo, no hay un conjunto específico de características de personalidad adecuadas para asegurar un buen líder, porque los rasgos deseables dependen de la naturaleza del grupo liderado. Los grupos son diferentes y requieren diferentes cualidades personales. Y sabemos que el tercer factor que predice el éxito de un equipo, el primer factor era la alta empatía de los miembros del equipo. Cuando los equipos tienen miembros con alta empatía, más posibilidades de éxito. El segundo factor es, además del líder, que es importante, otras voces dominantes. Y el tercer factor que predice el éxito del equipo, de la inteligencia colectiva, es la diversidad de género en un equipo. Así que esto tampoco nunca lo va a hacer una máquina, la forma en que nos manejamos colectivamente.
Por más exposición a pantallas que estemos experimentando, la compañía y el cuidado amoroso del prójimo seguirán siendo un deseo y una necesidad muy clave, y aquellos con capacidad de brindar compañía, cuidado amoroso, serán personas muy valoradas en el futuro. El jefe, la jefa, el médico, el docente, van a tener el mismo rol de inspirar, motivar y formar, de valores no solo de temas particulares, sino de valorar vivir en sociedad. Las computadoras nunca van a sustituir, o las robots, o la inteligencia artificial, el valor del vínculo y la interacción entre quienes aprenden y enseñan, porque existe un componente social y emocional muy fuerte ligado a cómo procesamos la información. Así que en el mundo que viene, basado en el conocimiento, la economía del siglo XXI es el conocimiento, la capacidad de innovar, de crear, necesitamos prepararnos con las habilidades cognitivas, sociales, emocionales de que estamos hablando. Pero para todo esto hay que tener bienestar. El bienestar se construye. Y podemos hacer mucho para construir nuestro propio bienestar. Nuestro cerebro se transforma de forma constante. Y nosotros podemos influir de manera positiva sobre estos cambios. No es fácil, porque no es fácil cambiar. Resulta fundamental darse cuenta que diariamente tomamos decisiones que influyen en nuestra salud, en nuestros proyectos y en nuestro bienestar. Y acá me quiero meter en uno de los temas de la charla, que era la toma de decisiones, porque tomamos decisiones permanentemente que afectan nuestro bienestar. Y tenemos dos sistemas de decisiones los seres humanos. Uno, el que podríamos llamar A, que es un sistema automático, no consciente, que no requiere gasto mental, que está basado en la emoción del momento, en emociones previas, aprendizajes previos, hábitos, sesgos, y que usamos mucho durante el día, porque los recursos cognitivos que tenemos son limitados, no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Por supuesto que tenemos un sistema B de toma de decisiones, el que llamaríamos reflexivo, consciente, analítico, que requiere gasto mental. Nosotros no podríamos vivir en forma analítica, racional, conscientemente, porque no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Entonces, la mayor parte de nuestras decisiones son en formas automáticas y se generan hábitos buenos, por ejemplo, cuando llegamos al trabajo y dejamos nuestra ropa en el lugar adecuado, o a la mañana cuando levantamos, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, los hábitos se van instalando, este pensamiento automático, sesgos se instalan bien, pero algunas veces se instalan mal, por eso es difícil cambiar también. Ahora vamos a hablar de eso. Pero también el contexto influye en la decisión, como dije antes. El contexto influye mucho en la capacidad de decidir. De hecho, los seres humanos, para darle importancia a veces a cómo vivimos con sesgos, con hábitos, con asociaciones que llamamos heurísticas, explica en cierta manera por qué, más allá de la pandemia, lo que estamos viviendo ahora, sin duda estamos viviendo el mejor momento de la humanidad. Estamos viviendo, tenemos una expectativa de vida, tenemos una posibilidad, más allá del hambre que hay en el mundo, de las desigualdades, más allá de la pandemia que estamos viviendo, nadie puede discutir que vivimos mejor que hace 500 años, que hace 1000 años, que hace 2000 años. Ahora, sin embargo, ¿por qué? Estamos viviendo la mejor etapa de la historia, y ustedes en España quizás en uno de los países más lindos del mundo, y aumenta el estrés, estamos con psicofármacos, la sociedad toma muchos psicofármacos, hay angustia. O sea, hay una paradoja moderna que es, estamos mucho mejor, vivimos la etapa de más prosperidad de la humanidad, sin embargo nos sentimos peor. ¿Por qué es eso? Bueno, porque a veces existe el factor humano, esto que estamos hablando de los bias, de los sesgos, de los esquemas mentales, que son automáticos y que a veces se instalan mal, y percibimos el mundo nosotros de acuerdo a nuestras creencias, y vamos por el mundo tomando lo que coincide con nuestras creencias e ignorando lo que no coincide con nuestras creencias. Eso lo llamamos razonamiento motivado. Por eso la evidencia no cambia lo que pensamos, porque cuando una evidencia contradice mis creencias, se produce una disonancia cognitiva que es muy molesta. Y esto explica las grietas, fake news, y se explica por esto.
atajos mentales, por estos bias, por estos hábitos. Y si no cambiamos esto, podemos estar en el mejor lugar del mundo, en la mejor playa del mundo, pero estos hábitos o estos sesgos nos permiten ver un mundo horrible. Ahora vamos a volver un poquito a esto. Pero quiero decir que el bienestar se construye y para eso hay que a veces cambiar ciertos hábitos que nos llevan a no tener bienestar, a no pensar positivamente y requiere cierto esfuerzo. Incluso a veces necesitamos cambiar el contexto para cambiar a uno y para cambiarnos a otros. Si yo quiero hacer dieta, siempre empiezo con el primer día, el segundo día y después abandono, a no ser que en mi heladera realmente o en mi casa se compre una comida saludable y que no haya ningún chocolate cerca. O sea, los seres humanos usamos sesgos. Si no queremos usar el celular en el auto, tenemos que dejarlo lejos, en el baúl. Porque si lo tenemos en la pierna o en el asiento, lo vamos a chequear. Los seres humanos actuamos con las cosas que tenemos alrededor fácilmente. Así que para cambiar, a veces tenemos que cambiar el contexto. Y para cambiar a otro, tenemos que cambiar el contexto. Mi madre tiene 80 y pico de años, no conocía la tecnología, vive en un pueblito de Las Pampas. Nosotros, mi hermano y yo vivimos en Buenos Aires con nuestras familias. Y cuando vino la pandemia, en una semana era experta en Zoom, era experta en Google Meet, era experta en FaceTime. Cambió el contexto y ella cambió. Y le hubiese costado quizás 10 años aprender. O sea, cuando cambia el contexto, a veces los seres humanos cambiamos. Les doy un ejemplo. En el aeropuerto de Ámsterdam había un dilema que estaban robotizando o creando trabajos automáticos en el aeropuerto, pero en el baño de los varones había un problema que consumía mucho recurso humano y en forma permanente, que era que los varones orinaban fuera del mejitorio y había mucha orina en el piso. Y si hubiesen puesto un cartel afuera del directorio del aeropuerto de Ámsterdam, porque eran muchos baños y realmente era un problema para solucionar, diciendo, por favor, orina dentro del mejitorio, nadie hubiese hecho nada. Lo que hicieron cambiaron el contexto. Dibujaron una mosca que ustedes van a poder ver en muchos aeropuertos, en el mejitorio, y los varones apuntaban a la mosca y se solucionó el problema del contexto de la orina en el piso. Y ellos no eran conscientes de que había cambiado una conducta. Esa es la forma que hoy entendemos la toma de decisión humana. De hecho, estas cosas que estoy hablando le han llevado a ganar el Premio Nobel de Economía a dos expertos en conducta humana, a Daniel Kahneman y a Richard Taylor. Porque la economía mismo, la teoría de decisión económica, sostenía que, o sostiene, la teoría de decisión económica, sostiene la teoría clásica, que los seres humanos cuando tomamos decisiones económicas somos racionales, somos individualistas y analizamos todas las probabilidades, los pros y las contras. Y hoy sabemos que aún en la decisión económica, desde la neurociencia, no somos tan racionales, la emoción juega un rol importante, no somos tan individualistas, la ropa que me compro yo depende del contexto donde vivo, el contexto influye, y tampoco tenemos analizado los pros y las contras. Así que el bienestar se construye y tenemos que trabajar mucho, cambiar ciertos hábitos, que no es fácil cambiar, a veces hay que cambiar el contexto. ¿Y qué nos da bienestar? Le hago una lista, tengo alrededor de 2 minutos o 3, pero quiero hacer una lista de las cosas que nos dan bienestar. Primero la genética cumple un rol importante, hay un porcentaje de nuestro bienestar que está determinado genéticamente y no se puede cambiar. Si salimos y vemos sol o si vemos lluvia, por más que llueva o que haya sol, un porcentaje depende de nuestra herencia genética. Eso no se puede controlar ni cambiar. Pero hay muchas cosas que se pueden cambiar para promover y construir nuestro bienestar. Principalmente el contacto humano. Somos seres sociales y los vínculos humanos son un factor importante de bienestar. De hecho, la soledad crónica nos mata. Una de las epidemias previa a la pandemia de la soledad. Inglaterra creó el Ministerio de Soledad y ahora Japón, antes de la pandemia, ahora Japón lo creó. La soledad crónica nos mata. Es un factor de mortalidad tan importante como el alcoholismo y la obesidad y más importante que la polución ambiental. El hambre es una alarma fisiológica que nos dice que tenemos que alimentarnos para sobrevivir. La sed es una alarma fisiológica que nos dice que tenemos que hidratarnos para sobrevivir. El dolor es una alarma fisiológica que nos dice que tenemos que preocuparnos por una parte de nuestro cuerpo que sufre. La soledad es una alarma fisiológica que nos recuerda que somos seres sociales. Así que parte de su bienestar va a estar en cuántos vínculos humanos han construido en su vida, vínculos fuertes, en quienes pueden confiar y contarles un proyecto que quizás
o un sueño que quizás no se cumpla. Tener flow también nos da bienestar. Flow es una actividad, un proceso en el cual hacemos una tarea que nos gusta mucho y el mundo desaparece, perdemos la noción del tiempo, del espacio, de nosotros mismos. Puede ser escribir, cocinar, hacer jardinería, algo que les guste. Cada uno sabe lo que le guste, pero el flow nos hace más felices y más creativos. Un propósito en la vida. Tener un propósito que nos exceda en la vida, que exceda nuestras ambiciones personales o nuestros intereses, pertenecer a algo colectivo, nos da mucha felicidad. Así que si no tienen ese propósito, búsquenlo. Ayudar. El altruismo activa los sistemas de recompensa de nuestro cerebro. El altruismo, además de ayudar a quien beneficiamos, nos ayuda mucho a nosotros. Un cerebro atento al presente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz, más productivo. Y esto no es fácil, porque estamos permanentemente rumiando sobre la próxima tarea o revisando la tarea anterior y no disfrutamos el presente. Estamos permanentemente pensando en la próxima meta. Y cuando queremos un premio municipal, lo ganamos, y queremos un premio provincial, ganamos el provincial y queremos un premio nacional. Más que ser feliz por lo que uno, o buscar lo que uno no tiene, la felicidad está más en valorar, tener gratitud sobre lo que uno tiene. También cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Si yo termino esta charla y digo, uy, me olvidé de decir tal cosa, me voy a sentir mal. Si yo termino esta charla y digo, qué bueno que pude abrir puertas para el conocimiento a muchas personas que quizás, conociendo más de neurociencia, pueden vivir mejor, me voy a sentir bien. Y yo no sé qué pensaron ustedes. Quizás les gustó, quizás no les gustó, pero cómo piense yo después va a afectar cómo me siento. O sea que podemos cambiar la manera que sentimos cambiando la manera que pensamos. La realidad no se puede cambiar. Lo que se puede es reevaluar la realidad. Así que obviamente que también hay un aspecto hedonista del bienestar, como una rica comida, el sexo, el ejercicio físico, vacaciones, experiencias. Pero muchas de estas cosas lo saben. Lo que les quiero dar es evidencia científica de que hoy sabemos desde la neurociencia que el bienestar se construye y este bienestar se requiere gran esfuerzo y que hay evidencia científica de todo lo que les conté, que quizás algunas de las cosas ustedes las hacen o las conocían, pero quizás no conocían que hay mucha evidencia científica. Y para terminar, quiero decirles que aceptar las emociones negativas también es parte del bienestar. A veces el dolor es importante porque nos conecta con lo que está pasando. Situaciones extremas de dolor, de adversidad, pueden abordarse con experiencias de aceptación, compasión, altruismo y comprensión que permiten entender en profundidad nuestra vulnerable condición de seres humanos. Así que el bienestar no es solamente una sucesión de hechos positivos, sino también puede ser aceptar el dolor, aceptar la experiencia negativa, las emociones negativas. Otra habilidad importante es el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. Y quiero que sepan que muchas personas logran objetivos y creen, quizás por eso lo logran, que por el hecho de conseguir un objetivo ansiado van a ser felices y se van a relajar las preocupaciones y las angustias. Y lamentablemente esto no suele suceder. Así que disfrutemos el presente, tengamos un propósito, sepamos que el bienestar se puede construir. Cuando uno tiene bienestar, aparece mejores decisiones, aparece mejor creatividad, aparece mejor inteligencia colectiva. Y uno puede cambiar las cosas. La mejor manera de predecir el futuro es cambiarlo. Y la mejor manera de cambiarlo bien es estar bien nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Manes, por su exposición. Vamos a abrir, si le parece ya este tiempo, hasta las en punto, este tiempo a las preguntas, las inquietudes que han ido surgiendo en el chat mientras que le escuchábamos atentamente. Así que vamos, si le parece rápidamente ya, con la primera pregunta que surge. La plantea Enrique. Mire lo que dice, profesor. Al inicio puso en valor la resiliencia como habilidad globalmente positiva. Sin embargo, hay literatura científica que distingue entre resiliencia adaptativa y maladaptativa.
Maladaptativa entendida como demasiado rígida, con solidez sistémica que obstaculice la innovación o la creatividad. Bueno, ¿cuál es el error más común a la hora de intentar cultivar la buena resiliencia? Esa es la pregunta. Muy buen punto. Yo creo que uno de los aspectos de los que hablé debemos tomarlo ahora, la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es una habilidad muy valorada en el presente y va a ser aún más en el futuro, que es justamente lo opuesto a la rigidez mental. Una de las cosas que predice éxito es la flexibilidad cognitiva, una mentalidad abierta, una open mind. Le voy a contar un experimento que se hizo en Inglaterra. Agarraron chicos con alto coeficiente intelectual, pero que tenían una mentalidad cerrada. Su mindset era rígido. Y los pusieron frente a ejercicios matemáticos muy complejos. Y agarraron chicos que tenían menos coeficiente intelectual, pero su mindset era flexible. Y los pusieron frente a estos problemas matemáticos muy complejos. Los que tenían más chances, teóricamente, los que tenían más chances de resolver esos problemas matemáticos complejos, eran los chicos con alto coeficiente intelectual. Sin embargo, como tenían una mente rígida, una mentalidad rígida, se frustraban, se equivocaban, porque eran realmente difíciles los problemas matemáticos, y se frustraban mucho y abandonaban. Los chicos con menor coeficiente intelectual, pero que tenían una flexibilidad mental, tenían una mentalidad abierta, pensaban que con el esfuerzo, la persistencia, la tenacidad, se podían lograr mejores resultados. Fracasaban también, incluso fracasaban más que los chicos con alto IQ al principio, porque eran realmente difíciles los problemas matemáticos, pero a la larga lograban mejor resultado. Así que yo dije dos cosas interesantes hoy desde el punto de vista del liderazgo y también del éxito, ¿no? Una mentalidad abierta es muy importante para el éxito. También la metacognition, es reconocer las habilidades de uno, monitorear nuestros propios pensamientos. Hay gente que monitorea mejor sus pensamientos y por supuesto que se puede trabajar todo esto, pero tenemos que a veces entender si tenemos más una mentalidad abierta o una mentalidad cerrada. Lo mismo pasa para el aprendizaje. Mucha gente me dice, Facundo, ¿podemos aprender hasta el último día? Y yo le digo, no solo podemos aprender, sino que debemos aprender. Así que una de las cosas que tenemos que trabajar es nuestra mentalidad abierta, flexible, eso, y nuestra metacognition, que es la habilidad de procesar y de interpretar y de monitorear nuestros pensamientos. Ujú. Muy bien, pues seguimos, continuamos con la siguiente pregunta de Daniel, la fórmula Daniel, doctor. Dice, ¿es posible que cuando se forma un grupo o un equipo, ¿no? Un equipo formal que busque lograr un objetivo, podría ocurrir que la mala actitud, por ejemplo, mala empatía, podría retrasar o anular el logro de ese objetivo, que atrae incluso a los moralmente positivos a ese lado oscuro? Incluso, luego añade, en el caso de que solo sea una persona, un solo sujeto, dice, que en ese equipo pues tenga esa mala actitud. Bueno, la respuesta es simple. Las conductas infectan, como los agentes infecciosos, como los virus, como las bacterias, las conductas infectan. Y la mejor manera, por ejemplo, de lidiar con los psicópatas es aislarse de ellos, detectarlos. Pues los psicópatas no son solo la película de Hannibal, es un continuo, ¿no? Hay personalidades tóxicas, personalidades con rasgos de psicopatía, personalidades problemáticas, conductas difíciles y esto infecta. Así que es muy buen punto. Tenemos que saber que como los virus infectan, las bacterias infectan, las personas difíciles, complejas, con rasgos psicópatas, infectan. Y bueno, hay que tratar de detectarlas y la mejor manera es huir de ellas. Ujú. Más cosas, doctor. Esta siguiente pregunta la plantea Rosa. La soledad crónica mata y en los jóvenes se ha incrementado a pesar de la utilización de las herramientas digitales en la pandemia. ¿Cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones? Todas fueron buenas preguntas, pero esta última me lleva a un tema central, que es uno de los temas centrales, inclusive en las empresas, en las organizaciones, en las comunidades, en los gobiernos, que es la salud mental. La salud
es, según la Organización Mundial de la Salud, la definición de salud es el completo bienestar físico, mental y social. No podemos separar a la salud física de la salud mental. Y durante la pandemia se habló mucho de salud física, de las infecciones, del tratamiento, de las vacunas, del aislamiento, pero se habló menos de algo central, que es la salud mental. El impacto de la salud mental dura más que una pandemia. O sea que si la pandemia termina el año que viene, o empezamos a convivir con el virus en forma crónica, pero deja de ser un problema como lo fue y lo es en los últimos tiempos, el impacto psicológico de la pandemia dura más que la pandemia. Y todos tenemos cierta pérdida en la pandemia. Algunos, como dije, puede ser material, otro de algún familiar o amigo, o de trabajo, pero todos tenemos una sensación de que algo se nos fue en esta pandemia, aunque algunos no perdimos ni familiares, ni trabajo. Hay una sensación de pérdida. Y sobre todo 5 grupos fueron los más vulnerables. Uno, como bien mencionaba esta pregunta, los jóvenes. Los jóvenes están siendo muy afectados por la pandemia en términos de salud mental, porque los agarran modulando sus emociones. El cerebro termina de desarrollarse luego de los 20 años, luego de la segunda década, y los jóvenes están teniendo altos índices de ansiedad, de angustia, de estrés crónico en todo el mundo. El otro grupo vulnerable al impacto de la salud mental, si bien todos estamos vulnerables, son las mujeres, porque en el mundo hubo un aumento, nos guste o no, de trabajo inequitativo doméstico, también de violencia doméstica, tanto física como verbal. El tercer grupo somos nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, los enfermeros, los camilleros, los médicos. Somos muy vulnerables al impacto de la salud mental de la pandemia. El cuarto grupo son los sectores más vulnerables de la sociedad. Y el quinto grupo son los ancianos, porque los ancianos, como les dije antes, ya estaban viviendo una epidemia de soledad previa a la pandemia que ahora se agrandó, porque el virus, ¿qué hizo? El virus agarró lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de abrazarnos, de vincularnos, y lo usó en nuestra contra. Volviendo a la pregunta, con los chicos y las pantallas, es un tema. Hay que tener una higiene digital. De hecho, uno ve Google o Facebook que ya están, como saben, que hay un impacto negativo de usar todos los días las pantallas a toda hora. Ellos mismos promocionan la higiene digital, pero claramente hay que poner un límite. Yo creo, sinceramente, si me preguntan a mí cómo vamos a estar en 5 o 10 años los seres humanos, le diría que vamos a privilegiar mucho el contacto humano. Yo creo que en 5 o 10 años, alguien que whatsappee permanentemente va a ser visto como alguien que fuma hoy en un restaurante o que fuma en un avión. Va a haber gente que whatsappee todo el día en 5 o 10 años, pero van a ser vistos como algo que ya se sabe que no es bueno para el bienestar, como alguien que se ve que fuma en un avión o en un restaurante. Porque, ¿qué pasa? La multitarea de estar en una reunión y chequeando el WhatsApp nos da la falsa ilusión de que somos más productivos. Y en realidad la multitarea, hacer más de una tarea a la vez, reduce nuestro rendimiento, nos genera más estrés, más ansiedad. Por eso dije yo que un cerebro atento no solo nos da, un cerebro atento al presente, no solo nos da más bienestar, porque no rumiamos acerca del futuro o acerca del pasado, sino también nos hace más productivos. Así que yo creo que en el futuro, ya sabemos, mis hijos, por ejemplo, que tienen un padre que ya sabe de este tema, sufren un poco más los límites de la tecnología, pero no es fácil, reconozco que no es fácil. Yo creo que va a pasar como el tabaco, va a costar tiempo, pero la sociedad va a entender lo que ya sabemos los científicos, que las pantallas en forma permanente y la multitarea nos hace muy mal. Ujú. Doctor, le pregunta Carlos, ¿es posible que al aceptar las emociones negativas disminuya la intensidad de estas emociones? Muy buena pregunta. Primero les quiero decir que somos seres emocionales. Los seres humanos, nos guste o no, somos seres emocionales. Las emociones le dan color a nuestro estado mental. Las emociones influyen en todos los procesos cerebrales, cognitivos y sociales. Por ejemplo, olvidamos todo en la vida.
¿Y qué recordamos si olvidamos todo? Lo que nos emociona. A los adultos en esta reunión, si les pido que recuerden a dónde estaban cuando se enteraron que cayeron las Torres Gemelas, ustedes me van a decir a dónde estaban. ¿Qué hacían el día anterior a las 10 de la mañana o el día posterior a las 5 de la tarde? No tenían ni idea. Entonces, si olvidamos todo, ¿qué recordamos? Lo que nos emociona. Las emociones influyen, como dijimos, en las decisiones, en la toma de decisiones. Así que somos seres emocionales. Hay emociones primarias, que son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, que están en diferentes especies y en diferentes culturas, y tienen un rasgo facial característico. Y hay emociones secundarias, que dependen de la cultura, son más culturales, del entorno, del environment, que son el orgullo, la culpa, la vergüenza. No es lo mismo el orgullo y la culpa y la vergüenza en Medio Oriente que en Latinoamérica. Pero de todas las emociones, la más importante es el miedo, porque el miedo alerta de un peligro, y cuando hay peligro el mundo entra en un compás de espera. Y hay otra, el miedo es cuando, si por ejemplo yo estoy acá y entra una persona con un arma, yo voy a tener cambios fisiológicos, taquicardia, dilatación de la pupila, etcétera, etcétera. Eso es miedo, porque está la amenaza presente. Pero yo puedo imaginar que a este lugar va a llegar alguien con arma para robarme. Un miedo anticipatorio. No veo la amenaza, la imagino. Eso es ansiedad. La ansiedad es un mecanismo normal que tenemos los humanos, a diferencia de otras especies. Tenemos una forma compleja de ansiedad para prepararnos para escenarios futuros o revisar escenarios pasados. No está mal, pero a veces ese sistema de alarma funciona mal y es la ansiedad patológica, que es la principal causa de consulta psicopatológica hoy. Vivir con preocupaciones, dolores inespecíficos, dolores gástricos, musculares, dormir mal, estar irritables. Y claramente alguien con ansiedad, con pensamientos tóxicos, si se expone a esos pensamientos, si se habitúa, disminuye. Claramente, a veces, por eso hablamos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es reconocer qué emoción tenemos en el momento. Tenemos celos, envidia, miedo, ansiedad. Reconocer nuestras emociones y reconocerlas en el otro habla de una inteligencia emocional. Y parte de la terapia cognitiva, que es una de las mayores herramientas que tenemos hoy en la práctica clínica para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar mental, sobre todo en personas que tienen ansiedad, depresión, se basa en esto, en que las emociones, el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, la habituación a los estresores es parte del tratamiento. Así que claramente cuando uno expone una emoción, la intensidad disminuye. Es una muy buena pregunta. Ujú. Bueno, pues estamos entrando ya en la recta final del tiempo que compartimos con usted. Una pregunta más, doctor, la hace Manuel. ¿Qué efecto para el aumento de la creatividad tendría desconectar de la actividad diaria por un tiempo? ¿Y cuál sería el tiempo mínimo y qué actividades serían más productivas en ese periodo? Es así, hay que desconectar la creatividad. Por eso Google le da un tiempo libre a los empleados, no porque sea tan generoso, sino porque sabe que el tiempo off en personas ambiciosas y obsesivas con el trabajo puede generar nuevas ideas que van a repercutir en la empresa. Así que tener un tiempo libre en el día es clave para la creatividad. No hay una dosis de tiempo, no hay una dosis. El que diga eso no tiene evidencia científica, pero claramente es importante ciertos aspectos, tener tiempo libre es importante, ocioso. Tenemos que volver a aburrirnos. ¿Se acuerdan cuando nos aburríamos? Hay que volver a aburrirse. Y lo que tenemos que hacer es dormir bien. El sueño es clave, 7, 8 horas diarias. El sueño es salud, refuerza el pensamiento creativo, consolida la memoria, la reconsolidación de la memoria. Hacer ejercicio, el ejercicio físico también aumenta el pensamiento creativo, la capacidad creativa. Estar en un ambiente creativo y también no hacer nada, aburrirnos, es muy importante, pero no tenemos dosis todavía. Cada uno sabrá lo que necesitará para ser creativos. Pero ojo, repito, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Yo nunca voy a soñar la melodía de Yesterday porque no soy músico, no tengo años de músico, ni en las últimas semanas estuve incubando una melodía. Así que la creatividad surge
cuando hay preparación, incubación, y cuando no hacemos nada, estamos aburridos y tenemos tiempo off. Por eso tiene razón el viejo dicho que dice, espero que la suerte me encuentre trabajando. Ujú. Muy bien, pues con eso vamos a acabar con esto último. Profesor Facundo Manes, le agradecemos mucho esta hora que nos ha dedicado, este tiempo en el que ha compartido su conocimiento y su experiencia también. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Rocío, y gracias a todos. Y a ustedes gracias también por acompañarnos durante este tiempo y por enriquecer siempre, ¿no?, con sus preguntas y interviniendo y participando tan activamente en el foro. Muchas gracias. Buenas tardes.